con una pregunta primero, a ver, que levante la mano, ¿quién no ha sufrido nunca? Bueno, no hay robots de inteligencia artificial aquí, ¿no? Todos en algún momento pues hemos pasado algún momento o estamos pasando momentos duros, pues ya sean problemas económicos, problemas familiares, abusos, temas de familia, etcétera. Y esto se ha convertido en algo normal, algo natural, desde que Adán y Eva pecaron, ¿no? No fue así en sus inicios cuando Dios creó todo, porque dice Dios que hizo todo y todo era bueno, leemos en Génesis 1. Pero desde entonces es habitual el sufrimiento, y no solo en nuestras vidas. En la Biblia vemos cómo los apóstoles, los discípulos, sufrieron golpes, persecución, hambres, y el propio Jesucristo, ¿no? Y todos en esos momentos de aflicción, de sufrimiento, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que ocurra esto en mi vida? ¿Qué quieres de mí? ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo no vas a responder esto que te estoy pidiendo y que me hace tanto daño? Incluso lleva a algunos a dudar de la existencia de Dios, ¿no? Uno de los argumentos que muchos agnósticos o ateos utilizan es ¿cómo puede haber un Dios bueno si hay sufrimiento? Bueno, la Biblia habla de un Dios bueno y habla de sufrimiento. Quizás no haya contradicción, ¿no? Y para comprender un poco mejor todo esto del sufrimiento, aunque hay mucho misterio detrás de ello y hay algunas preguntas que hoy no podemos responder, no lo responderá el Señor, ¿no?, cuando estemos con Él, pero vamos a ver algunos pasajes, especialmente de Job y de otros lados de la Escritura, cómo poder enfocar esos momentos de sufrimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por ello, la siguiente, vamos a hablar como de 4 salvavidas que nos ayuden en medio de esa tormenta. Uno va a ser la necesidad del conocimiento de verdad de cómo es Dios. No el que nos imaginamos, sino cómo realmente es Dios y es descrito en la Biblia. Segundo, sobre las causas del sufrimiento, sería no obsesionarnos con intentar descubrir por qué Dios está permitiendo esto. El tercero, ver y enfocarnos en cuáles pueden ser esos resultados del sufrimiento por el que estamos atravesando. Y cuarto, la ayuda que Dios nos presta en medio de esa tormenta. Y para finalizar veremos cómo debería ser nuestra respuesta ante el sufrimiento viendo estos 4 salvavidas que Dios nos presta en esos momentos, ¿no? Entonces pasemos primero a ver un breve resumen de la vida de Job. Son 42 capítulos, eso lo podéis leer en casa mejor que aquí, ¿no? Y vemos cómo Job, en los primeros versículos, nos dice Dios, o sea, no lo dice él ni lo dice otro, dice Dios del propio Job, que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podemos decir que era una buena persona, ¿no? Y no lo decía cualquiera, lo decía el propio Dios, ¿no? Hablaba de Job. Pero de pronto cae en la ruina económica, todo su ganado, todos sus siervos son destruidos, fallecen sus 10 hijos y ya el remate. Una enfermedad terrible en la piel, unas llagas en las que nos dice en algún pasaje que entraban gusanos, la piel negra, se rascaba con tejas, la gente le miraba con desprecio y para colmo, su mujer la animaba poco, no, todo lo contrario. Y sus amigos tampoco le consolaban mucho, sino le echaban todavía más carga encima. Pero vemos nosotros, de la perspectiva, vemos realmente lo que está ocurriendo, ¿verdad? Vemos esa conversación entre Satanás y Dios, vemos cómo acaba y dan ganas, como cuando uno ve la película de coger a Job, tranquilo Job, que esto acaba bien, ¿verdad? Y que está ocurriendo esto, pero tú tranquilo. Guardemos esas respuestas para nuestra propia vida también, ¿verdad? No podemos ver nuestra vida escrita como el libro de Job, pero vamos a ver cuántas semejanzas hay en esas épocas, ¿no?, que pasamos en la vida.
Y vamos a ver qué podemos aprender de esta historia de Job y de otros pasajes de la Biblia sobre estos 4 salvavidas. Primero, ¿no?, es que, como hemos visto, Job, que en teoría podemos decir que era una buena persona, vemos que a las buenas personas también le pasan cosas malas, ¿verdad? Que a veces hay ese estigma de cómo a una persona buena, pues les pasa, ¿no? Y lo vamos a ver ahora más en profundidad en cada uno de estos. Primero, el conocimiento de Dios. El primer salvavidas es tener un conocimiento, pero un conocimiento real de cómo es verdaderamente Dios. A veces tenemos una idea distorsionada de Dios porque dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero las personas a veces hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y nos hacemos una idea de un Dios inventado que no existe realmente. Primero vemos que este Dios es un Dios soberano, es un Dios que tiene todo bajo control. No se despista y ocurren cosas por el azar. Dios tiene todo controlado. Y lo vemos en el primer capítulo de Job, cómo esa conversación entre Satanás y Dios, Satanás puede actuar porque Dios se lo permite y le pone límites. Dios tiene todo bajo control. Y lo vemos también en algún pasaje conocido, ¿no?, de Mateo 10:28, dice que no se venden ni 2 pajarillos por 1/4, una moneda de aquella época, y sin embargo, ni uno de ellos, de esos pajaritos, caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que los pajarillos. Fijaros qué detalles Dios está pendiente. Hasta de los pelos, los que tenéis pelos, alguno no tiene ya pelo, hasta los pelos de nuestras cabezas, Dios los tiene en su control. ¿Cuántas cosas que creemos que, bueno, Dios no se preocupará de esto, o esto no le importa a Dios? Todo le importa a Dios y todo está bajo su control. Y podemos leer también el capítulo 8 de Mateo en nuestras casas y veremos cómo Jesús tenía control y autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre las fuerzas de la naturaleza, y también vemos cómo también a lo largo de la Biblia cómo tiene control sobre los gobiernos, sobre los reyes. Nada ocurre sin que Dios lo permita. De manera que cuando estamos en esos momentos de sufrimiento, no debiéramos pensar, ¿qué está pasando, Dios? Se te ha ido de las manos. ¿Por qué permites esto? Dios está al control. Pero entonces, ¿por qué Dios lo permite? ¿Es un Dios sádico que le gusta que suframos? Leemos en la palabra, en la Biblia, que Dios es misericordioso. Fijaros un pasaje muy bonito en Filipenses 2. Dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y es un ejemplo, pero vemos a lo largo de la Biblia la misericordia de Dios y lo vemos también en nuestro día a día de Dios. Y además, Dios es todopoderoso. No solamente es bueno, no solo tiene todo bajo control, no solo es misericordioso, sino además tiene el poder de hacer todo lo que Él desea. Tenemos un Dios que nos ama, que se preocupa y ocupa de nosotros, aunque a veces no lo podemos ver, palpar, o que actúe como nosotros queremos en el tiempo que nosotros queremos. Dale una más. Y una de las cosas que más le hacía sufrir a Job, y a veces nos pasa también a los cristianos, ¿no?, es que pensaba que Dios no estaba con él, ¿no? Leemos en Job capítulo 29, versículos 2 y 5, dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente? Job tenía un problema, no conocía verdaderamente a Dios. Él pensaba que Dios le había abandonado, que cuando alguien sufría es que Dios no estaba con él. Y él clamaba diciendo, ¿cómo puede Dios haberme abandonado? Echo de menos cuando Dios me cuidaba y estaba conmigo. Pero vemos, por ejemplo, en Romanos 8:35,
que eso no es así. Dice Romanos capítulo 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o cualquier problema que tú estés pasando? ¿Eso te puede separar del amor de Dios? Dice que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nos ama, aunque parece que estamos sufriendo estado personal, Dios nos sigue amando. ¿Y por qué me ha venido este problema, esta situación tan dura, esta enfermedad? Ahora vamos al siguiente punto. Las causas del sufrimiento. Dale una más. Y este es el segundo salvavidas que podemos hablar hoy, que es no obsesionarnos con tratar de conocer por qué Dios está permitiendo esto, que me sobrevenga estos problemas y sufra yo tanto. Porque esto solo añade aún mayor sufrimiento, que es lo que le pasaba al Job. Realmente, la voluntad perfecta de Dios es que no suframos. A Dios le gustaría que no sufriéramos nunca, y por eso en el Edén no había sufrimiento, era todo perfecto, y en los nuevos cielos y nueva tierra que tiene preparados según Apocalipsis ocurrirá lo mismo, fijaros. Apocalipsis 21. Y ahí oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». La voluntad inicial de Dios era que no hubiera sufrimiento, y su plan es que un día deje de haber sufrimiento. Pero debido a la rebelión de la humanidad por su desobediencia, ¿no?, liderada por Adán, empezada por Adán, pero que hoy nosotros también somos sus herederos, por decirlo así, es que el pecado y el sufrimiento es algo natural y normal en estos momentos. Pero aún así nos seguimos haciendo muchas veces esa pregunta, ¿por qué estoy sufriendo, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y empezamos a darle vueltas a la cabeza, ¿por qué será? ¿Será por esto? ¿Será por lo otro? ¿Hice esto mal? ¿Hice lo otro? Por supuesto, podemos llegar a causas que se pueden explicar humanamente, ¿no? Pues es que me equivoqué, hice esto y desencadenó lo otro, pues puede ser. Pero hay una causa divina que no llegaremos a entenderlo, ¿no? Como le pasó a Job. Job no llegó nunca a saber por qué le pasó todo eso. No llegó, no nos dice la palabra que a él Dios se lo reveló, por qué le dio la explicación, no. Simplemente tenemos que admitir que muchas veces no entendemos lo que hace Dios. Tenemos que confiar y no empezar a especular, incluso cuando intentamos animar a alguien, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no ser como los amigos de Job, que lo que hacían es hundirle más en la miseria, ¿no? Dice, pues algo malo habrás hecho para que te pase eso, ¿no? No siempre, a veces sí, pero no tiene por qué ser eso, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cualquier sufrimiento es originado por el pecado general, el pecado de la humanidad. Antes no había enfermedades, antes no había envidias, antes no había peleas, no había guerras, y llegará un momento en el que no haya. Pero el pecado de la humanidad es el origen de todo eso. Eso no quita que a veces nuestro propio pecado personal también origine cierta disciplina o cierto castigo, o la maldad de otras personas también genera ese sufrimiento. Tercer salvavidas, dale una más. Los resultados del sufrimiento en las manos de Dios, ¿no? Cómo Dios puede utilizar y utiliza ellos. Ese salvavidas al que agarrarnos es saber que Dios utilizará ese sufrimiento bien para nuestro crecimiento espiritual y hacernos más parecido a Cristo, como también para su gloria y la salvación de otras personas para que crean en Él, se conviertan en Él. Fijaros en Job. En Job capítulo 42 se nos desvela, ¿no?,
ya el final, el último capítulo, el final de la película. Uno está intrigado y llega al final. Y dice así Job 42, los primeros versículos. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ya le iba conociendo. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fijaros que Job no encuentra la paz y el consuelo cuando luego Dios le restaura todo lo que había perdido, ¿no? Pero antes de eso ya está en paz. ¿Por qué? Porque ahora conoce mejor a Dios. Dios le resuelve algunas carencias que tenía de ese conocimiento de Dios. Él pensaba que Dios le había abandonado, empezó a decir cosas que no eran verdad de Dios y ahora se da cuenta que de oídas le conocía, pero ahora le conoce de verdad, ¿no? Dice, habla que no entendía, ¿no? Como hoy pasa muchas veces en muchos temas, que hablamos de lo que no entendemos. Pues a veces de Dios también hablamos cosas que no entendemos, ¿no? Y algo parecido experimentamos nosotros, ¿no? ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿No podría obtener estos mismos resultados de otra manera? ¿No? Yo es una pregunta que me hago, por eso lo pongo aquí, ¿no? Y yo creo que todos nos podríamos hacer esa pregunta. Pues yo diría que no deberíamos caer en el mismo error, ¿no?, que caía Job, que era especular, ¿no? Pues yo lo haría de esta manera mejor que de la otra, pues como le decía Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando creé todo el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando medí los cielos? ¿Me vas a enseñar tú a mí cómo se manejan estas cosas? ¿No? No, eso de especular nos carga más, ¿no? Dios es el más sabio y sabe cómo actuar en cada momento. Y yo pienso, eso sí que es un pensamiento mío, ¿no?, que si no hubiera pecado, si todos estuviéramos en Edén o como estaremos en el nuevo cielo y nueva tierra, no es necesario de que crezcamos para ser más como Cristo y Dios utilice el sufrimiento. Ya no es necesario, ya seremos como Cristo, ¿no? Y vamos a ver algunos pasajes donde nos muestra ese propósito de Dios con el sufrimiento. Fijaros, Romanos 8, versículos 28 y 29 dice, y sabemos que los que aman a Dios, esto es importante, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fijaros, eso de nos ayuda bien cualquier cosa que nos ocurra, nos ayuda bien en la forma en la que nos hace y nos ayuda a ser más como Jesucristo. Esa es la verdadera bendición que a veces Dios utiliza. No es que le agrade el sufrimiento, pero ocurre y Dios lo maneja para que nos ayude a ser más parecidos como Cristo. Y luego Santiago también nos ayuda a entender un poco más. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto se lo escribe a gente que estaba siendo perseguida por ser cristiano y los mataban y los torturaban. No es que se había quedado en desempleo o tenía una gripe, ¿sabes? Peligraba su muerte y la vida de su familia. Pero le dice, tenedlo como sumo gozo, porque esas pruebas os van a hacer que seáis más pacientes, seáis más perfectos, más parecidos a Cristo. Y es que ese sufrimiento, esa prueba de nuestra fe, de nuestra confianza, porque se prueba, en esos momentos de duda uno duda, se prueba, pero eso al final da buen fruto, nos da crecimiento en nuestra fe, nos fortalece en paciencia y nos ayuda en nuestra madurez cristiana para siendo más parecidos a Cristo. Por supuesto, el sufrimiento que padecemos no es causado por Dios, es utilizado por Dios. Pero, como dice también Santiago, Dios no tienta a nadie, no prueba a nadie. Una más.
A veces ese uso de Dios del sufrimiento a veces lo utiliza como una medida preventiva. Eso lo hizo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió revelación directa de Dios. Si hoy algunos predicadores, no sé qué, se creen aquí los no va más, fíjate uno que le habló Cristo directamente. Pues le dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. No sabemos exactamente qué le estaba pasando a Pablo, pero seguro que nada agradable. Y eso era para que no cayera en el orgullo, en la altivez de haber recibido esa revelación. Y a veces ese uso es correctivo, ¿no? Eso lo vemos en Hebreos 12, en Proverbios, que Dios nos trata como un buen padre, y un buen padre disciplina a su hijo, le instruye, le corrige para su propio bien. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es que la disciplina del Señor, como la disciplina de un buen padre, lo que trata es de evitar males mayores a nuestros hijos y Dios a sus hijos. Y esto pasa como yo me imagino cuando mis hijos, cuando le ponen la vacuna, especialmente creo que hay una vez que le pusieron 2 o 3 el mismo día, pobrecillos. Ellos en su casa dicen, ¿por qué me haces pasar por esto, papá o mamá? ¿No? Pues por tu bien, para evitarte pues, que te ingresen o tener una enfermedad mucho mayor. Y es así a veces como nos trata Dios. Utiliza ese sufrimiento para evitarnos males mayores, para disciplinarnos y corregirnos como a hijos. Uno es ese, ¿no? El uso que Dios hace del sufrimiento. Otro, el siguiente, otro es que Dios reciba gloria y también llevar la salvación a personas para que se conviertan a Dios. Hay un pasaje, ¿no? Juan 9, que dice así, tengo seleccionado algunos versículos para no leerlo completamente, pero es un pasaje conocido. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y fijaros lo que le preguntaron sus discípulos. Estaban un poco como Job, no conocían todavía bien a Dios. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús lo curó y Dios fue glorificado en medio de la gente, ¿no? De que un ciego de nacimiento fuera curado. Y fijaros lo que pasó con ese ciego. Su sanidad no se quedó en la física. La bendición fue mucho mayor. Más adelante dice, oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga. Por hacerse seguidor de Jesús, le expulsaron de la sinagoga. Eso era expulsarle de toda relación social en aquella época. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Mereció la pena nacer ciego? Mereció la pena. Mereció la pena. O fijaros, el propio apóstol Pablo en Filipenses, cuando escribió esta carta, el apóstol Pablo estaba en una cárcel, y no es una cárcel como las de ahora. Ni incluso a lo mejor ni cárceles de Honduras a lo mejor son mucho peores, son peores la que estuvo en el apóstol Pablo. Dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Qué visión de Pablo, ¿no? Dice, no importa que yo esté en la cárcel, si esto hace que más gente conozca a Cristo, vale la pena. ¿Cómo podemos aprender, ¿no? Para enfocar esos momentos por los que pasamos de sufrimiento? Y cuarto salvavidas es la propia ayuda de Dios
que recibimos en esos momentos. Dios, como hemos visto, nunca nos deja solos. A veces se nos vienen esos pensamientos, pero no es la realidad. Es simplemente una opinión nuestra, pero si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es confiable y es fiable y es cierta, Dios no te abandona, no te desatiende, aunque lo estás pasando mal y no puedas verlo o que actúe como tú quisieras, Él no te ha abandonado. Y no creas que Él se agrada de verte sufrir. Él es un buen padre, como un padre nos agrada que su hijo esté sufriendo, pero sabe cómo darle la vuelta, por decirlo así. Y lo que decíamos, no es que Dios causa ese sufrimiento, Dios no tienta a nadie, a Dios no le gusta vernos sufrir. Dale una más. ¿Y cómo nos ayuda Dios? Pues primero, pone límites a ese sufrimiento. Dios pone límite a los problemas y nos ayuda a soportarlos. 1 Corintios 10, 13, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Con Job le dijo, vale, Satanás, te dejo, pero no le mates, que no muere. Y llegó un momento en el que cortó el sufrimiento. Sabe Dios cómo actuar con cada uno de nosotros. No nos hace pasar a todos lo mismo. Él sabe mejor que nosotros, pero sabemos que pone límites y que no nos viene ninguna prueba que humanamente no pueda ser soportable. Y nos da consuelo. En medio del sufrimiento nos da consuelo. A veces nos consuela directamente o a veces pone a personas a nuestro lado para que nos ayuden, nos animen y nos consuelen en esos momentos. Y también nos trae paz, ¿no? Esa paz que no se entiende muchas veces, cómo puedo tener paz con todo lo que me está pasando, pues Él nos trae esa paz. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quizás el sufrimiento se prolongue, pero Dios, si tú vas a Él orando, pidiéndole, te va a traer una paz para soportar mejor ese sufrimiento. Y por último, viendo todo esto, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta, ¿no? Nuestra actitud en medio de esa tormenta, de ese torbellino en el que podemos estar? Job, la verdad que uno cuando lee al principio de Job, antes de la enfermedad, cuando se le murieron los hijos y acabó en la ruina total, todavía está enfermo, la verdad que responde de una forma, para mí, sobrenatural, ¿no? Porque inicialmente, cuando le ocurrió eso, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que pasa cuando vino la enfermedad, explotó, ¿no? Y luego continúa toda la historia. Pero con todo este conocimiento que nosotros tenemos, no solamente es conocer a Dios, pues hazme un examen de la Biblia que te respondo bien. No, el verdadero conocimiento es cuando ese conocimiento se pone en práctica. Entonces, todas esas bondades que conocemos de Dios siguen existiendo, aunque nosotros lo estemos pasando mal, ¿no? Y debemos agarrarnos a eso. Entonces, observando a Job, cómo reaccionar ante ese sufrimiento. Fijaros lo que habla Santiago sobre el propio Job, ¿no? Dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Perseverancia, ¿no? Sabemos que el sufrimiento acabará, mantenernos firmes durante ello. Y pongo también memoria, porque cuando uno mira atrás por el último problema que atravesó, lo mira con otras perspectivas y ve el fruto que dio, ve cómo se resolvió y cómo Dios obró. Recordemos cómo Dios actuó en problemas pasados, porque Él sigue siendo el mismo Dios y actuará
igual en el actual. Nuestra respuesta, por supuesto, en oración. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces, pues alguien te intenta consolar, bueno, tú no me entiendes porque no has pasado por lo que yo he pasado. Jesús, dice, fue tentado, probado en todo. Él te va a comprender. Acércate a Él, derrama tus lágrimas y Él te ayudará. Nuestra respuesta en fe y confianza. Este pasaje es increíble, ¿no? Los amigos, historia famosa, los amigos de Daniel, cuando no se quieren arrodillar ante el ídolo, dicen, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. A veces oramos por sanidad y la persona muere. Así ocurre. Y Dios sabe por qué. Pero eso no debería minar nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Como decían los amigos de Daniel, yo sé que Dios me puede librar del horno de fuego, pero aunque no me libre, yo sigo confiando y creyendo en Él. Porque Él sabe cómo obrar en cada momento. Hacer el bien y no vengarse, ¿no? A veces, arriba. No afanarnos, ¿no? No preocuparnos excesivamente por esos problemas. Fijaros, esto lo hemos leído antes, ¿no? Que la paz de Dios se sobrepasa en todo entendimiento, pero lo que nos dice inicialmente el apóstol Pablo es, por nada estéis afanosos, que es una preocupación excesiva, ¿no? A veces preocuparos, fijaros la palabra preocuparnos, a veces antes de ocuparnos te preocupas, porque si no, no te ocupas. Pero cuando esa preocupación es excesiva, no es lo que debíamos hacer. Debemos venir a Dios para que Él nos dé de su paz. Gozarnos. ¿Cómo nos podemos gozar por lo que estoy pasando? Por supuesto, gozar no es que tener un cáncer y empezar a bailar y qué bien que tengo un cáncer. No se trata de ese gozo. Se trata de un gozo interno, que aunque tú sabes que lo estás pasando mal, pero sigues confiando en Dios y que Él está al control. Y hacer el bien y no vengarse, ¿no? A veces nos vienen males por la maldad de otra persona y te dan ganas de vengarte, ¿no? O, Señor, pensar que Dios nos ha abandonado. Dice, tú me abandonas, pues ahora te abandono yo a ti, ¿no? Es una falta de conocimiento de Dios. Como decía el apóstol Pedro, hablando de las persecuciones, ¿no? A los cristianos, decía, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Cristo, en espíritu. O sea, fijaros, ¿Jesús alguna culpa tenía de lo que pasó? No, lo hizo por amor a nosotros. Una vez escuché una frase de estas que queda muy bien, ¿no? Hablando del sufrimiento de por qué a las personas buenas les pasan cosas malas, ¿no? Vemos como a Job, una persona con buena mente, hablamos de que es una buena persona, pues le pasaron cosas malas, ¿no? Pero esta persona respondió, dice, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Dice, eso solo pasó una vez y fue por tu culpa. Porque solo bueno fue Jesús y lo malo que le pasó es para salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y por último, es el ejemplo de Cristo, ¿no? Si Job puede ser un ejemplo, ¿cuánto más Jesucristo? Dice Hebreos 5, del 7 al 9, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con su gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen.
Si una persona que sufrió humillaciones, traición de sus amigos más cercanos, dolor físico, ese fue Jesucristo. Y no tenía por qué hacerlo. Él estaba en su trono y bajó para pagar la culpa que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y hoy, gracias a ese sufrimiento que Cristo padeció, hoy nosotros tenemos la oportunidad de venir a Él pidiéndole perdón y Él abrazándonos nos da entrada a la familia de Dios. Dios nos adopta como sus hijos gracias a la obra de Jesucristo en su vida, en su sufrimiento, en su crucifixión y en su resurrección. Amén. Amén.